Ya, en este ejemplo, es un bloque de 30 kilogramos fuerza, es arrastrado con velocidad constante sobre una superficie lisa de un plano inclinado por la acción de un peso de 10 kilogramos pendiente de una cuerda atada a un bloque que pasa por una polea sin rozamiento colocada en lo alto de dicho plano. Dice calcular el ángulo de inclinación del plano, la tensión de la cuerda y la fuerza normal, ¿sí? Fíjense acá, se hace un diagrama de cuerpo libre, vamos viendo acá. Este es mi eje X y este es mi eje Y, ¿no es cierto? Para la masa, M está en el plano inclinado, ¿no es cierto? Esta es la masa M, que tengo el peso vertical, la tensión, el ángulo, ¿no es cierto? ¿Dónde se repite? Nosotros decíamos que este ángulo alfa, yo voy a poner acá, perdón, acá en la figura. Ahí está el peso, ¿no es cierto? Si yo trazo una línea acá perpendicular al plano, ¿no es cierto? Fíjense, voy a trazar hasta acá. ¿Qué tengo aquí? Esta perpendicular me hace 90 grados, acá yo voy a tener alfa y acá voy a tener beta, y este ángulo alfa se va a repetir acá, ¿no es cierto? Acá se va a repetir el alfa. Entonces, fíjense, está correcto acá, ¿no es cierto? Acá está el alfa, el ángulo alfa. Entonces tengo acá la tensión, vamos colocando si quieren acá. Acá está la tensión, acá está el peso, acá está la tensión, ¿no es cierto? Esto mismo lo llevamos el peso lo tengo que descomponer en X en Y, ¿no es cierto? Este peso lo descompongo acá en el eje del plano inclinado y acá, ¿no es cierto? Ahí están todos los componentes, ¿no es cierto? El peso vertical, el ángulo alfa, la tensión y la normal, ¿no es cierto? Entonces hacemos la sumatoria de fuerza en X en Y. ¿Qué tengo en X? Tengo la tensión, esta tensión acá, este es el peso, que está solamente representado como M, ¿no es cierto? Acá tengo el peso. Acá tengo el peso, M, y acá la tensión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda acá? La tensión, ¿no es cierto? Y acá la normal, menos el peso coseno. Entonces, ahora, en Y, ¿qué tengo? Para el segundo cuerpo, ¿no es cierto? Acá, este peso de acá es el otro, el vertical es de 10 kilogramos, ¿no es cierto? ¿Sí? Tensión, como dice velocidad constante, la aceleración es cero, ¿no es cierto? Fíjense acá, yo tengo el peso menos la tensión igual a cero. Entonces la tensión es 10 kilogramos fuerza. Con eso yo ya puedo sacar el valor del ángulo, ¿no es cierto? Con eso ya despejo y saco el valor del ángulo, ¿no es cierto? Si la tensión es 10 kilogramos, entonces tengo acá, 30 pasa acá y puedo sacar el seno del ángulo, ¿no es cierto? Si la tensión acá es 10 kilogramos, 10 sobre 30, saco el ángulo que me da, ¿dónde está el ángulo? 19,47, ¿no es cierto? Acá está el ángulo, 19,47 grados, ¿sí? La tensión de la cuerda, ya saqué, la tensión es 10 kilogramos, y la fuerza normal también, ¿no es cierto? La normal ya con el ángulo, 30 por coseno de 19,47, la normal 28,28 newton. Pueden verificarlo. Entonces, ahí está este ejercicio resuelto. ¿Por qué igualo a cero la aceleración? Porque la velocidad es constante, ¿no es cierto? Seguimos acá, dice, la masa de un cuerpo de 1 kilogramo y el cuerpo 2 de 10 kilogramos. Suponiendo, dice que no existe rozamiento, todavía no estamos considerando rozamiento en este ejemplo. ¿Con qué aceleración se mueve el sistema y cuál es la tensión de la cuerda? ¿Sí? ¿En qué sentido se va a mover el sistema?
¿Hacia el lado 1 o hacia el lado 2? ¿Hacia el lado de la masa 1 o hacia el lado de la masa 2? ¿Me pueden decir? Al lado de la masa 1. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Qué les decía yo? Les decía en la anterior clase que lo más fácil es hacer que realmente yo saque este valor. Yo acá voy a ponerla, ¿no es cierto? Yo voy a poner acá este peso. Esta tensión. Este peso. Esta tensión. Como no hay fricción, no la coloco, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que descomponer este peso, ¿no es cierto? Este peso lo descompongo acá. Y este peso lo descompongo acá, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que sacar este valor y ver cuál es mayor, ¿no es cierto? Yo tengo que sacar este valor porque este ángulo de 30 grados se va a repetir acá, ¿no es cierto? Esta es la masa 1 por la gravedad. Masa 1 gravedad. Seno de 30. Y acá va a ser, bueno, como no vamos a trabajar con esta es la tensión. Esta es la tensión. Y este es el peso 2, ¿no es cierto? Yo les recomiendo que analicen este valor de este peso y este valor de este peso. ¿Cuál de los dos sea mayor? A ese lado se va a mover, ¿sí? Entonces saquen el valor del cuerpo 1, dice 15 kilogramos por la gravedad por seno de 30. ¿Cuánto es ese valor y cuánto es este valor? Y ahí más o menos nosotros tenemos definido hacia qué lado se va a mover. ¿Ya? Su compañero me decía hacia el lado del cuerpo de masa 1, ¿no es cierto? Fíjense, su compañero me decía en este sentido, ¿sí? ¿Cuánto es ese valor? 15 por 9.8 por seno de 30. 73,57. Este valor me dice que es 73,57 Sí, newton. ¿Y este valor de acá? 98, ¿no? ¿Sí? sí. Entonces, perdón. Entonces, fíjense, ¿en qué sentido se va a mover el sistema? ¿Hacia el lado de la masa 1 o de la masa 2? Eso. ¿Ah? ¿A qué lado se va a mover el sistema? Hacia este lado, ¿no es cierto? Vamos a verificar, ¿ya? Estoy poniendo ese sentido del movimiento, ¿sí? Fíjense, entonces para la masa 1, ¿qué voy a tener? Tensión menos el peso igual a masa 1 para la aceleración, ¿no es cierto? Para la masa 2, ¿qué tengo? Menos la tensión más el peso igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos puedo hacer igualación, sustitución, el método que quieran, ¿no es cierto? Si hago reducción, yo sumo estas dos ecuaciones, esta ecuación 1 y esta ecuación 2, y se me eliminan las tensiones, ¿no es cierto? Y me queda la masa 2G menos la masa 1, masa 1A más masa 2A, despejo la aceleración, y la aceleración me sale 0,98, verifiquen por favor. 10 kilogramos, o sea, en realidad 98 menos este valor, ¿no? Menos 73 si quieren, dividido 25, ¿no? Verifíquenlo ese valor, por favor. 0,98, ¿no es cierto?
Y con eso sacamos la tensión. La tensión la puedo sacar de la primera o de la segunda ecuación de cualquiera de las dos, ¿cierto? Y la tensión me da 88.2, ¿correcto? ¿Se entendió? Seguimos, ¿ya? Acá fíjense, yo tengo un bloque de masa 1, 8 kilogramos, masa 2, 10 kilogramos, calcular la aceleración y la tensión de la cuerda. ¿En qué sentido se va a mover este sistema? ¿Al lado de la masa 1 o al lado de la masa 2? Ya. ¿Hacia qué lado se va a mover el sistema, por favor? ¿Qué tengo que sacar acá? Fíjense. Yo voy a colocar mis fuerzas, ¿no es cierto? El peso lo voy a poner acá hacia abajo. El peso lo voy a poner hacia abajo, ¿no es cierto? Como no hay fricción acá, yo voy a marcar las tensiones acá, ¿no es cierto? Acá voy a tener la tensión. Acá voy a tener la otra tensión. Acá voy a descomponer este peso. Acá. Y este peso acá. Este peso acá. Y este peso acá. ¿Sí? Entonces yo tengo que sacar, fíjense qué es lo que tengo que sacar acá. Vamos analizando. Acá tengo esta tensión. Esta tensión. Este peso 2 por G por seno de 37 acá, ¿no es cierto? 37. Acá 53. Entonces, seno de 37. Acá M1. Seno de 53. ¿Cuánto me da este valor y cuánto me da este valor? En la masa 2 me sale 58.97. Masa 2, ¿acá cuánto le sale? 50 y... 58.97. Y en la otra me sale 62.61. 62.61. ¿Sí? Newton, ¿correcto? Entonces, ¿hacia qué lado se va a mover el sistema? Hacia la masa 1. Correcto, ¿no es cierto? Acá fíjense, ¿por qué se mueve hacia la masa 1? ¿Por qué este es mayor? Porque mi inclinación es mayor, ¿no es cierto? A veces, cuando nosotros vemos así solamente las masas, esta masa 2, 10 se va a mover en este sentido, pero no tomamos en cuenta los ángulos, la aceleración me sale negativa. Y si me sale negativa, tengo que cambiarlos el sentido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá, cuando yo voy resolviendo, ¿qué voy a tener? Como no hay fricción todavía, entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Voy a tener el peso 1, G, seno de 53, ¿no es cierto? Menos la tensión, igual a masa 1 por aceleración. Al otro lado, ¿qué voy a tener? Voy a tener la tensión, que está favoreciendo el movimiento, menos el peso 2, G, seno de 37, igual a masa 2 por aceleración, ¿no es cierto? Sumo, ¿y qué me queda? Esto se va a simplificar, ¿no es cierto? Estas tensiones, negativa, positiva. Entonces ya tengo este dato, ¿no es cierto? Entonces fíjense, yo voy a tener acá 62.61 menos 58.97. Todo esto está en Newton, ¿no es cierto? Igual a masa 1 más masa 2. Puedo factorizar directamente acá y pasar a dividir, ¿no es cierto? La aceleración dividido
Ya factorizando, paso 18, ¿no es cierto? 18 kilogramos y obtengo la aceleración, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da esta aceleración? ¿0,20? ¿Correcto? ¿Eso nos da? Sí, 0,20. 0,20, ¿no es cierto? Fíjense en este caso, a veces, cuando tenemos diferentes pesos y tenemos diferentes ángulos, nos cuesta manejarnos, ¿no es cierto? Decir, esto se mueve en este sentido, se mueve en el otro sentido. Entonces, yo lo que les recomiendo es saquen estos valores y ya con eso directamente no me va a dar una aceleración negativa. Porque si yo tomaba el otro sentido, me va a dar una aceleración negativa. ¿Y qué es lo que va a hacer esta aceleración negativa? Tengo que volver a hacer y cambiar de signo, ¿no es cierto? ¿Correcto? Vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Ahora vamos a pasar a hacer este ejemplo. Acá ya hay fricción, sí. Fíjense en este ejemplo, dice los tres bloques de la figura están conectados por medio de cuerdas ligeras que pasan por poleas, ¿cierto? La aceleración del sistema es 2 metros sobre segundo al cuadrado, las superficies son rugosas. Calcular las tensiones de las cuerdas, el coeficiente de rozamiento cinético entre los bloques y las superficies, ¿sí? Entonces suponga el mismo coeficiente de rozamiento para ambas superficies, ¿sí? Entonces este ejemplo, fíjense, yo tengo una masa de 10 kilogramos, una masa de 5 y una masa de 3, ¿no es cierto? Si yo saco este valor y este valor, creo que este va a ser mayor, ¿no es cierto? A ver, 3 kilogramos por 9.8 por seno de 25, ¿cuánto me da? 3 por 9.8 por seno de 25, eso me da 12. Pero tengo fricción además acá y acá no tengo fricción ya. Entonces vamos a ver en el siguiente cuadro, me parece que ya está acá el detalle. Fíjense, acá está todo, ya se lo he puesto con todas las fuerzas, ¿sí? Y acá está la fuerza de fricción, está la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Fíjense, para cada cuerpo sus sumatorias de fuerza, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo acá para cada uno de los bloques, vamos a hacer la sumatoria de fuerza. Entonces, ¿qué tengo para el bloque 1? Para el bloque 1 solamente tengo, si este sistema se mueve en este sentido, ¿no es cierto? Donde me está mostrando acá. Entonces voy a tener el peso menos, vamos a ver un ratito cuántos son las masas y los pesos para hacer el cálculo directo. Perdón, un ratito. 10, 5 y 3, ¿no? 10, 5 y 3. 10, 5 y 3, ¿ya? Entonces vamos para que vayamos trabajándolo acá, ¿ya? Fíjense acá, yo tengo el peso 1, este es 10, ¿no es cierto? Le voy a poner acá. Este es 10 kilogramos. El otro, este es 5. Y este es 3, ¿cierto? Acá está, este 3 kilogramos, ¿no? ¿Qué tengo acá entonces? Tengo el peso 1. Voy a poner así. Peso 1 menos la tensión 1 igual a masa 1 por aceleración, ¿cierto? ¿Qué tengo acá? No tengo fricción, ¿ya? No tengo nada de fricción, ¿sí? Solamente acá tengo sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no es cierto? Solamente tengo sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces tengo esto, no hay fuerzas en X. Para el bloque 2, fíjense acá yo voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerzas en Y, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Qué tengo en X? Tengo, fíjense,
la tensión positiva, tensión 1, ¿no es cierto? Menos la tensión 2 negativa, menos la fuerza de fricción 2, y igual a masa 2 por aceleración, ¿no es cierto? No hay más. En Y, ¿qué tengo? En Y tengo la normal, 2, menos el peso 2, igual a 0, porque no hay movimiento en este sentido, ¿no es cierto? Ahora me voy a la tercera. Tengo un plano inclinado acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener? Acá voy a tener sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerzas en Y, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerzas en Y, ¿correcto? ¿Qué tengo en X y qué tengo en Y? Fíjense, en X mi tensión va a ser positiva, tensión 2, menos la fuerza de fricción 3, menos el peso 3, seno de 25, ¿no es cierto? Peso 3, seno de 25, igual a masa 3 por aceleración, ¿sí? En Y, ¿qué tengo acá? En Y tengo la normal 3 menos el peso 3 coseno de 25 grados, ¿correcto? Entonces, ahí tengo resuelto ya, o planteado, digamos, todo, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a sacar la normal 2, voy a sacar la normal 3, porque tengo que reemplazar acá, ¿no es cierto? Entonces, la normal 2 va a ser igual a que acá la voy a sacar, ¿ya? La normal 2 va a ser igual al peso 2, ¿no es cierto? El peso 2 es 5 por 9.8, ¿no es cierto? 5 por 9.8. Y esto me va a dar todo en Newton. ¿Me sacan este valor, por favor? 49, ¿no es cierto? 49 Newton. Saco la normal 3. La normal 3 me va a dar 3 por 9.8 por coseno de 25, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da ese valor de la normal 3? 26, 26, 26.64, ¿no? ¿Correcto? Entonces ya tengo estos datos. ¿Qué me piden en el ejemplo? Me piden ¿qué me pedían en el ejemplo? ¿Se acuerdan? Entonces yo voy a sumar la ecuación 1, yo voy a poner acá, esta va a ser mi ecuación 1. Esta va a ser mi ecuación 2. Esta es mi ecuación 3. Esta es mi ecuación 4. Y esta es mi ecuación 5, ¿sí? Entonces, me piden la aceleración, me parece, ¿no? Pues lo pueden verificar. ¿Qué es lo que están pidiendo en este ejemplo? Vamos a plantearlo, vamos a sumar entonces, vamos a sumar la ecuación 1, la aceleración y la tensión me pedían, ¿no? Lo que no he sacado es el valor del coeficiente 1, ¿cierto? La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, 4 voy a sumar, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Lo voy a poner acá, peso 1 menos tensión 1 igual a masa 1 por aceleración, más tensión 1 menos tensión 2 menos fuerza de fricción 2, la fuerza de fricción es 1 por la normal 2, que ya lo tengo el dato, igual a masa 2 por aceleración, ¿no es cierto? Y la cuarta ecuación es tensión 2 menos fuerza de fricción 3, mu por 3, normal 3, menos el peso 3, seno de 25, igual a masa 3 por aceleración, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que puedo simplificar? Acá lo que yo simplifico son las tensiones, ¿no es cierto? Tensión 1 con tensión 1, tensión 2 con tensión 2, y me queda el peso 1, menos el peso 3 y menos estas fricciones, ¿no es cierto? Y de ahí saco la aceleración. Entonces yo, acá, ¿qué es lo que voy a tener? Acá yo voy a tener
Fíjense, voy a tener el peso 1, sacando acá, peso 1, menos, ya había sacado la normal 2, que es por 49 newton, menos por 26.64, menos el peso 3 es 3, bueno, peso 3 seno de 25, ¿no es cierto? Todo esto sobre las masas, ¿no es cierto? 10 más 5 más 3 son 18, ¿no es cierto? 18 kilogramos. Y con eso yo obtengo la aceleración, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a ver acá un ratito. ¿Me lo puede verificar alguien cuánto es el coeficiente de fricción ahí? Y con eso sacan la aceleración y con eso sacan la tensión, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ya está planteado ahí, ¿no es cierto? Seguimos. Me da la aceleración, ¿no es cierto? Las tensiones y el coeficiente de rozamiento. También pueden hacerlo, ¿no es cierto? Como me dan la aceleración, yo había despejado la aceleración, entonces tienen el dato de aceleración, pueden sacar ya las tensiones, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora vamos a otro ejemplo acá. A ver qué me dice este ejemplo. Dice lo de... Perdón. Acá está. Parece que acá está resuelto el ejemplo uno por uno, ¿no es cierto? Acá tenemos, fíjense, es lo que habíamos hecho, ¿no es cierto? No hay fuerza en el cuerpo 1, solamente la tensión. Acá está resuelto y ustedes lo tienen en el Moodle, ¿no es cierto? Entonces, para el 2 está acá resuelto, para el 3, entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar acá? Sacamos la normal, ¿no es cierto? Ya habíamos sacado los 26.64, acá está resuelto, sumamos las ecuaciones, entonces, 1, 2, 3 y 4 tenemos acá, y despejamos el coeficiente 1, ¿cierto? El coeficiente 1, como tenemos el valor de la aceleración, despejamos U y el coeficiente 1 me sale 0,65, ¿sí? Luego tenemos que calcular la tensión 1 y la tensión 2, ¿correcto? Ustedes lo tienen ahí resuelto, ¿sí? Ahora entramos a fuerzas en el movimiento circular. Cuando nosotros tenemos la fuerza en movimiento circular, básicamente, perdón, en el movimiento circular tenemos la aceleración centrípeta que está dirigida hacia el centro, ¿no es cierto? Y nosotros decíamos que esta aceleración centrípeta en el tema de cinemática era la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no es cierto? Y como nosotros sabemos por dinámica, por este mismo tema, que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? La fuerza es igual a masa por aceleración, en este caso la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta o radial o central, ¿cierto? Entonces yo puedo tomar esta aceleración o puedo tomar esta, dependiendo qué datos tenga, que es lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense, masa por la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio o masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no es cierto? ¿Dónde vemos nosotros esta aceleración centrípeta? Tenemos en el péndulo cónico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un péndulo cónico? Es un cuerpo que está sujeto a con una cuerda, sujeto a un punto y gira, ¿no es cierto? Gira dando como figura una circunferencia, ¿no es cierto? Y esa circunferencia nosotros la tenemos acá, ¿no es cierto? Fíjense, ahí está la fuerza centrípeta, la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Entonces la fuerza centrípeta la medimos en Newton, ¿no es cierto? Es una fuerza y acá les muestro un péndulo cónico, ¿no es cierto? Esta fuerza centrípeta ya está dirigida hacia el centro, ¿no es cierto? Yo voy a tener una tensión de la cuerda hacia arriba, voy a tener el peso hacia abajo, ¿no es cierto? Acá está.
¿Dónde se repiten los ángulos? ¿No es cierto? Entonces hago mi sumatoria de fuerza en X y mi sumatoria de fuerza en Y, ¿no es cierto? El peso va a ser igual a la tensión coseno de alfa, y la fuerza centrípeta va a ser igual a ¿qué? A la tensión seno de alfa, ¿no es cierto? Esta de acá, ¿sí? Esta. Y esa se repite acá, ¿no es cierto? Esa de ahí. Entonces va a ser seno, dirigida hacia el centro, y la otra va a ser coseno, ¿no es cierto? Esta tensión en Y, y esta es la tensión en X, ¿no es cierto? La tensión Y va a ser igual al peso, y eso va a ser igual a 0, porque no hay movimiento acá, es donde está girando, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero mostrar, ¿correcto? Y acá está nuestra sumatoria, ¿no es cierto? En el eje X, tensión, seno, les decía, ¿no es cierto? Igual a masa por aceleración, tensión coseno igual al peso, despejamos, y la tensión acá, fíjense, tenemos, reemplazamos, ¿y qué me queda? Se simplifica. Las masas las tengo en los dos lados, entonces tengo que la tangente va a ser igual a velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿no es cierto? Sobre G, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque seno sobre coseno, tangente, ¿no es cierto? Estos dos términos pasan al otro lado, pero esta masa se simplifica, ¿no es cierto? Entonces solamente me va a quedar velocidad al cuadrado sobre el radio de la circunvalencia por la gravedad, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos sacar básicamente esto. Acá, ¿no es cierto? Si yo saco la velocidad, va a ser, es solamente despejar, ¿no? La gravedad, por seno puedo sacar la longitud. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, ¿qué cosa? Vamos a ver si tengo algún otro ejemplo. No, no tengo. Fíjense, dicen una partícula, acá este ejemplo, o sea, lo que quiero mostrarles acá. Fíjense, esta tangente de alfa, acá, ya, esta tangente de alfa es igual a la velocidad al cuadrado radio sobre g, ¿no es cierto? Entonces yo despejo de acá, yo despejo la velocidad, que es lo que me interesa acá, voy a despejar acá la velocidad, y voy a tener que la tangente por el radio, ¿no es cierto? Tangente de alfa por el radio por la gravedad, y le saco raíz, ¿no es cierto? ¿Sí? Que esto pasa al otro lado, le saco la raíz, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, vamos a suponer, ¿quiénes estudian ingeniería civil acá? ¿Hay alguno de ingeniería civil? ¿Hay alguien que estudie civil? No. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Fíjense, esto se utiliza en el peralte en las curvas. En una carretera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo generalmente, vamos a poner una curva en este sentido, ¿no es cierto? Una curva en este sentido, ¿sí? Acá más o menos yo tengo un radio, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo tengo el radio, ¿sí? Y voy a tener esta fuerza centrípeta, esta aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Esta fuerza y esta aceleración centrípeta que van dirigidas hacia el centro, ¿no es cierto? Van a estar dirigidas hacia el centro, ¿sí? Siempre, si ustedes se fijan, las curvas tienen una pendiente hacia el centro, no son con la pendiente hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué son diseñadas esas pendientes? Para que esta fuerza centrípeta o radial o normal, ¿no es cierto? Para que esta fuerza de acá sea mayor siempre a esta otra fuerza, llamémosle esta fuerza tangencial hacia este lado, ¿no es cierto? Ahí yo voy a tener una aceleración tangencial y una fuerza tangencial, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza tangencial y voy a tener una aceleración tangencial también acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a suponer este ángulo alfa es el grado de inclinación. Este grado alfa, esta inclinación se llama peralte de la curva, ¿ya? Ustedes van a ver cuando hagan diseño de carreteras, van a ver el peralte. Este peralte, ¿sí? Es el ángulo que yo tengo que tener en base a que al radio, ¿no es cierto? Solamente, fíjense, no me interesan ni las masas, ni nada, ni los pesos
del cuerpo, digamos, del vehículo del que se vaya a mover, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tenga un radio, yo le voy a poner acá un radio de 105 metros, le estoy poniendo un dato así, un ángulo alfa de 10 grados, ¿sí? Y, a ver, sáquenme ustedes la velocidad en kilómetros sobre hora. Primero lo vamos a sacar en metros sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner tangente de 10 grados por el radio que es 105 metros y la gravedad, 9.8 metros segundo cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da esto? En metros sobre segundo y después lo vamos a llevar a kilómetros sobre hora, ¿ya? Sacamos este valor, yo pongo 100. Este valor me da 13.47. 13.47 metros sobre segundo. Eso lo voy a llevar a kilómetros por hora, ¿ya? Yo sé que 1000 metros es 1 kilómetro, ¿no es cierto? Y 3600 segundos es 1 hora, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso? Sería 13. Acá simplifico, 13.47 por 3.6, ¿no es cierto? Eso me da 48.49. Esta velocidad me da 48.49 kilómetros sobre hora, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que mi velocidad máxima puede ser 48. No sé si se han fijado ustedes en las curvas cuando una carretera está bien diseñada. Dice velocidad máxima 40 kilómetros por hora, velocidad máxima. Cuando entra una curva siempre me da el tope de velocidad que yo puedo imprimir al vehículo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si paso de esta velocidad? Por ejemplo, yo acá le diseñaría y le pondría, cuando estoy haciendo una velocidad, yo tengo que darme un 15, un 20% de seguridad, ¿no es cierto? En toda construcción, lo que estudian civil, ¿no es cierto? Siempre